No puedo soportarlo más, por favor, divorciémonos, solo buscas mi dinero, ¿no es así? Solo para que sepas que no obtendrás ninguno de mis activos si nos dividimos, sí, y si nos divorciamos, estás tomando. Nuestra hija con usted después del divorcio de su esposo, disfrutó de días tranquilos, sin embargo, aproximadamente una semana después de regresar a casa de sus padres, su teléfono inteligente sonó repetidamente: hola, soy Karen, por favor ayúdenme, mi nombre es Kelly y tengo 31 años. Vieja ama de casa, conocí a Ken, mi esposo, después de que comencé a trabajar a la edad de 25 años. Un amigo me invitó a una fiesta de búsqueda de pareja donde lo conocí. Una especie de IT pareció gustarle y me persiguió apasionadamente después. Varias citas, empezamos a salir y finalmente nos casamos. Después de casarnos a petición suya alquilamos un apartamento cerca de la casa de sus padres, aunque hubo algunos desacuerdos, mantuvimos una buena distancia de su padre tranquilo y su madre algo severa, sin mayores problemas, todavía ocupados. Los días tranquilos eran felices y la vida con mi esposo era muy divertida. Un día descubrí que estaba embarazada, lo cual me emocionó porque siempre había querido tener hijos. Pensaba en el futuro. Planeaba volver a trabajar después de la licencia de maternidad, pero mi esposo quería que yo lo hiciera. Cuidar a nuestro bebé. Estar cerca del niño, así que dejé mi trabajo. Estuve de acuerdo con el pensamiento de mi esposo, así que no me arrepiento en absoluto de haberlo dejado, sobre todo de mi esposo, quien me dijo que tuviera la seguridad de que él nos mantendría. Era confiable, pero no todo lo de estar embarazada fue alegría cuando les a mis suegros sobre el embarazo. Mi suegro se puso muy feliz y nos felicitó, pero mi suegra tenía una cara severa y me dijo: asegúrate de tener un niño. Sus palabras pesaron mucho sobre mí. Amaba a mi hijo, ya fuera niño o niña. Sin embargo, mi suegra esperaba firmemente que fuera un niño para evitar cualquier innecesario. Solo sonreí y lo descarté en este momento, pero realmente me molesta. No voy a tener un hijo para mi suegra ni para nadie más. Solo quiero construir un hogar feliz con mi próximo hijo y mi esposo, pero ahora que voy a ser mamá, necesito serlo. Capaz de mantener una cara seria incluso cuando me así, decidí que necesitaba ser fuerte. Sin embargo, con las severas náuseas matutinas que se prolongaban, comencé a perder la compostura mental y se volvió difícil simplemente reírme de la presión de los alimentos de mi suegra. Que solía disfrutar antes del embarazo ahora me dan náuseas con solo mirarlos, mis antojos siguen cambiando y he estado en una física y mentalmente difícil. He llegado al punto en que ni siquiera quiero salir y me he estado quedando en casa cada vez más a pesar de lo mal que me sentía acostada allí. Tenían náuseas. Mi esposo exigía tareas domésticas sin razón. Oye, ¿dónde está mi cena? Lo siento, las náuseas matutinas son muy fuertes. Aún no podido asistir. Le había dicho de antemano que comiera afuera. Había muchas posibilidades de que yo tampoco pudiera preparar la cena, pero él solo me miró con cara dura. Las náuseas matutinas no son una enfermedad en ese momento, no aflojes en las tareas del hogar, levántate y cocina, holgazán. Con una mirada de disgusto y profundo suspiro, mi esposo me fulminó con la mirada. Ojalá pudiera hacer las tareas del hogar correctamente si pudiera, pero cocinar ha sido difícil con náuseas constantes. Mi esposo no me perdonaría. Vamos, levántate del sofá. Eres realmente descuidado. Todo lo que pude hacer fue disculparme mientras reprimía mis náuseas. Lo siento, pero me he sentido mal todo tiempo. Solo el olor de los ingredientes de la comida me da ganas de vomitar. Déjame descansar un poco más y luego voy a cocinar. ¿Por qué no te bañas primero? Cuando dije que mi esposo parecía exasperado, ¿todavía planeas descansar? No puedo creer que siempre estés en casa y ni siquiera puedas controlar tu salud. ¿Sabes qué? Siendo apoyado por mí, así es como él siempre me lanza palabras con dureza de mala gana. Me levanté tambaleante y mientras soportaba sus comentarios sarcásticos, comí su cena desde que comenzó el embarazo y las náuseas matutinas me atacaron. Mi esposo comenzó a hacer comentarios verbalmente abusivos que solía decir: no te preocupes, nos apoyaré, pero
Te agradezco que recibas apoyo. ¿A dónde se fue esa confiabilidad? La presión que mi suegra ejerció repetidamente sobre mí, que venía a ver cómo estaba de vez en cuando, parecía hacerme mis náuseas matutinas empeoraron. El único que los regañó y mostró comprensión por mi condición fue mi suegro. ¿Por qué sigues presionándola así? Normalmente serías amable y la cuidarías, ¿no sabes lo difícil? El embarazo puede ser cuando el digno suegro habló, incluso la suegra guardó silencio. Su presencia fue realmente una bendición. Gracias a mi suegro pude superar varios periodos difíciles de náuseas matutinas y llegar al día del parto. La bebé nació, era una niña muy linda. La llamé Hannah. La esperanza de que brillara, como su nombre sugiere. Esto debe ser lo que quieren decir cuando dicen que la niña de mis ojos era verdaderamente angelical. Mi esposo también estaba encantado con nuestro largo tiempo. Niño esperado. Mi suegro también estaba muy feliz levantando a mi hija en sus brazos, en contraste con el cariñoso suegro La. No le prestó ninguna atención a mi hija. Pensé que la apreciaría una vez que nació, pero parece que solo reconoció a los niños. Realmente lo hiciste, te dije que tuvieras un niño, ¿no? ¿Por qué no pudiste hacer lo que te dijeron? Si hay alguien por ahí que puede elegir el sexo de su bebé. Entregar como corresponde. Me encantaría conocerlos. Estaba completamente harta de los comentarios irracionales de mi suegra. De ahí en adelante mi suegra actuó como si mi hija no existiera y empezó a atacarme con violencia aún más dura, palabras que cuando estaba embarazada. Incluso cuando mi hija intentaba jugar con su abuela, rápidamente se alejaba, como diciendo no hacer, que si mi marido no hizo nada para amonestar a su madre. Al contrario, aunque estaba feliz justo después de mi hija nació. Tan pronto como se dio cuenta de lo difícil que era ser padre, decidió que las tareas domésticas y el cuidado de los niños eran trabajo de mujeres y me lo dejó todo a. Estaba profundamente decepcionada con mi esposo, que no ayudaba con nada en la casa ni con nuestro hijo. Es increíble que ni siquiera pasara tiempo con su preciosa hija. Incluso nuestra pequeña hija podía sentir que la estaban tratando injustamente, diciendo que en realidad no le agradaban papá ni mi abuela y que no simpatizaba con mi esposo ni mi suegra. Ley, no es de extrañar que estuvieran disgustados porque nuestra hija no era afectuosa con ellos, pero cosas tan convenientes simplemente no suceden. El único que se acercó para ayudarme, abrumado por el cuidado de los niños y pensando en mi hija, fue solo mi suegro. Él ayudaba con las tareas del hogar diciendo que descanse. Me encargo de esto, y jugó con mi hija mostrando lo mucho que nos apoyaba. Sin embargo, un día este pilar de apoyo tuvo un accidente mientras estaba fuera y se lesionó la pierna, lo que lo llevó a la hospitalización. Fue entonces cuando mi madre entró. La tiranía de la ley comenzó con mi suegro fuera de vista. Ella comenzó a llamarnos a mí y a mi hija a su casa con más frecuencia, alegando que era una emergencia. Kelly, ven rápido, es una emergencia. Corrí a la casa de mis suegros. Encontré a mi suegra. Lab sonriendo con una escoba en mano. No estás trabajando, así que puedes limpiar y hacer las compras también. Favor. Así fue como ella empezó a dejarme todas las tareas domésticas. En el peor momento incluso tuve que hacer recados para comprar los bocadillos que ansiaba en el grandes almacenes. Mi suegra, también ama de casa y con mucho tiempo, nunca trabajaba. Si protestaba, incluso delante de mi hija, el sarcasmo se multiplicaba. Por eso, poco a dejé de resistirme. Mi marido no cuidaba a los niños ni hacía tareas domésticas, simplemente holgazaneaba. Rondaba cada vez que él estaba en casa y mi suegra pensaba que yo debería ser la que se mudara. Ni una sola vez lo regañó. Sucedió en el camino de regreso de compras con mi hija, según las instrucciones, a la vuelta. La esquina, cerca de la casa de mis suegros, podía escuchar a mi madre. Mi nuera es tan egoísta y grosera que es terrible, se queja de todo. Realmente lo peor, mi hijo es tan amable que mira para otro lado, pero yo siento que necesito enseñarle adecuadamente. Tener una mala nuera es una gran lucha para la. El tema del que mi suegra estaba charlando felizmente era sus quejas sobre mí, como si estuviera de acuerdo con su tono degradante. Varias personas se reían. Si ella piensa que es tan malo que debería hacer las tareas del hogar ella misma, todo lo que hice por mi suegra no tenía sentido. Instintivamente agarré la mano de hija con más fuerza y a medida que la conversación se volvió más acalorada, mi suegra incluso comencé a quejarme de mi hija y la nieta no es nada linda,
no se simpatiza conmigo en lo más mínimo, debe ser su madre poniendo ideas en su cabeza, de lo contrario, naturalmente le agradaría. Rápidamente le tapé los oídos. Mi hija, pero ella podría haber escuchado un poco como su expresión se nubló, no soy yo, sino mi suegra, quien es la razón por la que no se entusiasma, pero siempre quiere culpar a los demás porque mi suegra difunde chismes. Los vecinos comenzaron a susurrar y mirándome con desconfianza quisiera depender de alguien pero está un viaje en avión de distancia y no tengo amigos cerca. Si me quedo aquí por más tiempo en estas condiciones voy a perderlo. Aunque lo he hecho no planeé ninguna acción específica. Aún mi deseo de divorciarme estaba creciendo. Al menos debería tratar de reducir el tiempo que paso en casa más de lo necesario. Evitar a mi suegra. Si pudiera empezar a trabajar me alejaría de mis suegros y prepararme para las tareas del hogar en el futuro. El cuidado de los niños y el trabajo aumentarían, pero quería mantenerme alejada de mi suegra. Por eso necesitaba llevar a mi hija a la guardería. Decidí hablarlo con mi esposo de inmediato. Frunció el ceño y me gritó: por supuesto que no, ¿cómo puedes siquiera pensar en dejar a tu hijo con otra persona? ¿Eres siquiera una verdadera madre? Eso es absolutamente inaceptable. Eres realmente una esposa terrible. ¿Cómo podría decir que siempre está holgazaneando los fines de semana y nunca cuida a nuestra hija? Para mi sorpresa, inmediatamente se comunicó con su madre, le contó como si estuviera mal que yo quisiera trabajar y al escuchar esto, mi suegra salió corriendo de su casa. ¿Qué estás pensando? Que es natural que una madre se quede en casa y cuide la casa porque no entiendes que mi suegra gritó así enojada. Básicamente tanto mi esposo como suegra solo quieren que yo sea una persona conveniente ama de llaves. Si fuera a trabajar, su útil ayudante se habría ido y serían atacados por ambos a la vez. Ni siquiera tuve la oportunidad de responder y al día siguiente los comentarios sarcásticos de mi suegra empeoraron con el tiempo. La guardería y el trabajo se desvanecieron. De un tiempo, mi suegro fue dado de alta del hospital, pero los días en que mi suegra me llamaba cada vez que él estaba fuera continuaron y los días en que me menospreciaban y cargaban con tareas menores me agotaron. Cada vez más mi marido también me culpaba junto con su madre sin defenderme. Atrapada mi espíritu a erosionarse poco a poco me costaba comer y las noches de insomnio se hacían más frecuentes. A veces me dolía el estómago de repente o me salían las lágrimas. A pesar de que no me entristeció ver las lágrimas rodando por mi rostro en silencio. Mi hija me miró con expresión preocupada. Sabía que esto no seguir causándole preocupaciones innecesarias a mi pequeña hija. Por eso comencé a ir a un psiquiatra. La causa probable fue un estrés severo que tenía muchas razones para sospechar que tal vez realmente debería divorciarme, aunque la idea del divorcio cruzó por mi mente muchas veces, significaría quitarle el padre a mi hija. Además ni siquiera había conseguido trabajo todavía. ¿Podría realmente seguir adelante con un divorcio en estas circunstancias con tantas incertidumbres? Me resultó difícil dar el primer paso, pero como medio de autodefensa comencé a llevar una grabadora de voz en caso de que algún día pudiera ser útil. Creo que solo quería crear cualquier cosa que pudiera sirvió como un ancla. Y luego, varios meses después, un día, mientras mi esposo y mi suegro estaban en el trabajo, como de costumbre, mi suegra me llamó para decirme que la tarea era limpiar el segundo piso. Hice lo que me dijeron y comencé. Mientras subía las escaleras fue cuando inesperadamente todo comenzó a girar, un repentino ataque de mareo mientras mi cabeza, mi cuerpo comenzó a inclinarse hacia atrás, luego caí por las escaleras. Cuando volví en sí, estaba acurrucado en el pasillo del primer piso con todo mi cuerpo. Palpitaba de dolor, mi cabeza estaba nublada y no podía moverme. Tal vez el fuerte ruido la alertó porque mi suegra vino a ver lo que había pasado. Del terrible dolor esta fue una vez agradecí que ella viniera. El dolor era tan fuerte no podía levantarme, así que le pedí a mi suegra que llamara a una ambulancia, pero ella solo se rió con desdén. Estás exagerando, estás consciente, ¿no? Además, si llamamos a una ambulancia, los vecinos pensarán que algo pasó. No, avergónzame. Si realmente tienes dolor levántate y ve en el autobús, pero termina de limpiar primero. Me quedé sin palabras ante su respuesta. Decirle a alguien que no puede levantarse para tomar el autobús es una locura. Esto fue más allá de una simple suegra. Problemas con la ley. Incluso en ese momento mi suegra no me echaba una. Supongo que no tuve más remedio que manejarlo yo mismo,
pero tengo mucho dolor, así que por favor déjenme ir al hospital primero. Por favor, cuida un poco a mi hija que dices llévate a tu hija contigo, ¿me estás escuchando? Quería llevarme a mi hija pero no era factible traer a una niña tan pequeña. Mi condición, sería peligroso si me desplomé de nuevo con ella allí. De mala gana dejé a mi hija con mi suegra y logré levantarme usando la pared como apoyo, incluso agarrar mi bolso fue doloroso en esta condición. Dudaba que pudiera llegar a la parada del autobús, así que llamé. Tomé un taxi y de alguna manera. Al hospital a pesar del dolor. El diagnóstico fue una fractura porque no podía sujetarme adecuadamente durante la caída. Me dijeron que necesitaba ser hospitalizada aunque sería una estadía corta. Pensé en informarle a mi esposo. Y mi suegra pesaban mucho sobre mí, sin embargo no tuve más remedio que contactarlos y al escuchar la noticia mi esposo. Mi suegra visiblemente irritados vinieron a mi habitación del hospital. Mi hija asustada inmediatamente corrió a mi cama y me agarró con fuerza. Mi mano con sus manitas, las lágrimas brotaban de sus ojos y casi de inmediato mi esposo y mi suegra comenzaron a gritar fuerte: oye, ¿qué haces? Te lastimaste y hasta usaste mi dinero para... A un taxi sin preguntar, así es, tirar tu niño encima de mí e ir al hospital sin siquiera terminar la limpieza, eso es increíble. Tenía planes de ir a los grandes almacenes y tú los arruinaste. Mientras me lanzaban insultos implacables mi estómago comenzó a dolerme como siempre. Si tan solo mi esposo me ayudara con las del hogar y el cuidado de los niños, y si tan solo mi suegra no me delegara tareas, tal vez no hubiera tenido el hechizo de mareo en las escaleras. Estaba harta de su comportamiento egoísta que parecía durar para siempre, pensando en aguantar esta situación hasta que mi hija creciera. Dentro de unos 20 años me dejó sin. Y finalmente dejé salir mis sentimientos sin restricciones. No puedo soportarlo más, por favor divorciémonos. Las palabras que había dudado en decir simplemente salieron de mí. Esta vez debe haber sido porque estaba muy angustiada. Hubo un momento de silencio que siguió. Ambos me miraron con los ojos muy abiertos, pero al momento siguiente mi esposo y mí se echaron a reír. Divorcio, estás detrás de mi dinero, no es solo para que sepas que no recibirás ni un centavo de mis bienes si nos divorciamos. Eso es correcto, y si nos divorciamos deberías llevarte a nuestra hija contigo. No quiero una nieta como ella de todos modos, pensando que estoy desempleada. Una mujer no. Divorciarse. Continuaron ignorando sus propias palabras y acciones, sonrieron y rieron mientras salían de la habitación del hospital soltándome insultos. Luego acaricié la cabeza de mi hija, quien me miraba preocupada. Finalmente mencioné el divorcio, aunque estaba preocupado por privar a mi hija de su padre, era más importante sacarla de un ambiente tan tóxico. No podía dejar mi hija con mi esposo y mi suegra que acababan de irse. Llamé de mala gana a mis padres que vivían en una zona lejana. Había pasado un tiempo desde que escuché las voces de mis padres. Les dije que podría divorciarme por mi fractura y que quería dejar a mi hija con ellos hasta que se analizara el divorcio. Mis padres se alarmaron e inmediatamente dijeron que vendrían. Rápidamente reservaron boletos de avión y se dirigieron al hospital. Kelly, ¿estás bien? Cuando mis padres llegaron a la habitación del hospital, nos miraron a mí y a mi hija con preocupación mientras les detallaba lo que habían hecho mi esposo y mi suegra. Expresiones severas. Sus rostros no podía dejar de llorar mientras hablaba. Has soportado mucho, pero desearía que nos hubieras contactado antes. Siempre eres nuestro niño precioso. Lo siento, mamá y papá. Me sentí aliviado de que mis padres escucharan a mi historia, pero debe haber sido difícil para ellos tolerar que trataran tan mal a su hijo. Después de pedirme esperara un poco, se fueron y, de hecho, fueron a confrontar a mis suegros. Cuando regresaron, contaron lo que había sucedido en casa de mis suegros. En casa, mi suegro también estaba allí después de regresar del trabajo y después de escuchar todo de mis padres, inmediatamente se disculpó. Realmente lamento haber lastimado a su preciosa hija y... Se volvió hacia mi esposo y mi suegra visiblemente enojado. ¿Qué estás? ¿Disfrutaste intimidando a mi nuera mientras estaba fuera? No cría un hijo para que fuera una desgracia y que te comportes así como esposa me avergüenza. ¿Qué piensas de que tu nieta la rechace porque no? No es un niño o porque crees que...
Es linda, ¿qué derecho tienes? Parecía que mi suegro estaba realmente enojado, pero mi suegra y mi esposo no mostraban signos de remordimiento y seguían poniendo excusas cada vez que abrieron la boca fue para culparme y absolverse de cualquier delito, ya que no se arrepintieron incluso después de haber sido regañados. Mis padres estaban completamente consternados. Luego, dijeron que siguiera adelante con el divorcio y expresaron su apoyo a mi decisión después de un breve hospital estancia me dieron de alta y con los papeles del divorcio en la mano me dirigí directo a casa de mis suegros decidida a concentrarme solo en mi hija y evitar cualquier involucramiento mayor con mi esposo y mí. Fui a su casa para expresarles mi intención divorciarme. Cuando lo hice mi esposo de repente estalló en ira y comenzó a gritarme: ¿realmente hablabas en serio acerca de divorciarte? ¿Cómo puedes incluso divorciarte sin un trabajo? Es terrible que hayas involucrado a tus padres en este lío y es tu culpa que papá me regañó. Despotricó y me atacó con sus palabras: es por tus propias acciones que te regañaron, cosechas lo que siembras. Solo firma esto porque me voy a divorciar de todos modos. Mantuve la compostura y me mantuve firme. Fue infantil de mi marido culparme por haber sido regañado, cuando fue su culpa mientras yo presionaba el tema del divorcio. Suegra me agarró del brazo y lo sacudió violentamente. Kelly, debes tener a papá encantado, no puedo bajar la guardia contigo, eres lo peor que es. No es cierto. Solté mi brazo. Me solté del agarre de mi suegra y luego mi esposo me miró. Justo cuando mi suegra levantó la mano para golpear a mi suegro intervino. Voz alta: oye, ¿qué son? Tu grito hizo que mi esposo y mi suegra retrocedieran, incluso yo estaba un poco asustada por el raro enojo mostrado por mi generalmente amable suegro. En el silencio que siguió, mi esposo estaba sudando y se quedó en silencio mientras mi madre, su suegra, comenzó a temblar sosteniendo sus dientes. Apretando sus dientes posteriores con lágrimas brotando de sus ojos, estaba mirando a mi suegro. Porque siempre estás de su lado, eres mi esposo, deberías estar de mi lado, déjate encantar por esta mujer más joven, eso es todo. Le gritó a mi suegro que lo atacaba. Todo eran acusaciones infundadas, pero no se detuvo, disgustada. Suegro replicó: ¿por qué no puedes ver nada más allá de tu propia perspectiva? Te detengo porque lo que estás haciendo y diciendo está mal. Tómate un momento para reflexionar sobre tus propias palabras y acciones. A pesar de las palabras de mi suegro, mi suegra estaba tan enfurecida que no se podía calmar. Cállate, deberías estar de lado. Si sigues predicándome, te demandaré por abuso emocional. Y luego ella comenzó a tirar platos y vasos, comenzando un alboroto. Tanto mi esposo como yo vimos consternados como mi suegra perdió el control al ver mi propia madre se derrumbó. Mi marido también empezó a perder los estribos. Estás bromeando, es tu culpa, eres una maldición. De mi vista ahora, gritó esas palabras. Yo tenía miedo, pero me mantuve firme y dije: no me iré hasta que firmes los papeles del divorcio. Con los ojos inyectados en sangre, mi esposo firmó violentamente los papeles del divorcio. Rápidamente recogí los papeles y me incliné ante mi suegro. Suegro, realmente aprecio todo lo que has hecho. Me has apoyado y salvado. Muchas gracias. Expresé mi gratitud a mi suegro e inmediatamente salí de la casa. Los papeles de divorcio firmados se procesaron exitosamente y el divorcio finalizó. Ahora finalmente pude alejarme de mi esposo y mi suegra, aunque aliviado. Simplemente divorciarme no fue suficiente para resolver mis sentimientos. Regresé a la casa. Mis padres, me disculpé por las molestias que causaría por un tiempo y luego comencé a prepararme para demandar por daños y perjuicios con un abogado después de haber sido tratado tan mal que pensé que tenía todo el derecho a regresar. Les presenté la grabadora de voz que había usado como salvaguardia y el registro de mis al psiquiatra como prueba del estrés emocional causado por su abuso. Me dijeron que era posible presentar una demanda global por daños y perjuicios a mi marido y suegra. Después de sufrir tanto, asentí vigorosamente como si vengara años de tormento y procedí a presentar una demanda por daños y perjuicios. La vida ha estado tranquila desde el divorcio. Aproximadamente una semana después de regresar a la casa de mis padres, mi teléfono inteligente comenzó a sonar repetidamente y el identificador de llamadas mostró mi esposo, o más bien mi exmarido. Desde que finalizó el divorcio, las únicas interacciones restantes relacionadas con la pensión alimenticia y la manutención de los hijos deben manejarse a través de mí. Por lo que no era necesario que respondiera a sus llamadas inicialmente. Ignoré las llamadas, pero siguieron llegando sin una respuesta.
Descanso. Después de mucha vacilación debido a las incesantes llamadas contesté el teléfono de mala gana. Hola Kelly, por favor ayuda, quien está en un gran problema. Era la voz de mi suegra al otro lado de la línea. En pánico. Podía escuchar los gritos de Ken y un hombre gritando en el fondo mientras me las arreglé para sacarle la situación a ella. Parecía que Ken, molesto por haber sido demandado por pensión alimenticia y manutención infantil, había intentado irrumpir en la casa de mis padres. Sin embargo, debido a su comportamiento errático, un oficial que patrullaba lo detuvo para interrogarlo. Ken, agitado, tomó una postura agresiva. Y terminé golpeando al oficial al que mi suegra llamaba para tratar de demostrar que era culpa mía por demandarlo porque ella creía que esto provocó su crisis nerviosa. Pude escuchar la discusión entre el oficial de policía y mi exmarido por teléfono. Ven rápido. Demuestra que Ken no tiene la culpa, es tu responsabilidad por enojarlo. Su lógica no tenía sentido, respondí fríamente. Somos extraños ahora, no es de mi incumbencia. Mi suegra suplicó por favor ayuda con voz temblorosa, pero colgué sin más discusión. Inmediatamente configuré mi teléfono para bloquear su número. Aproximadamente un mes después, mi suegro me contactó para informarme la situación de Ken y mi suegra. Ken había sido arrestado por agredir a un oficial de policía y posteriormente fue despedido de su trabajo cuando su arresto se hizo público. Ahora trabaja a tiempo parcial y usa sus ahorros para enviar manutención infantil y pensión alimenticia. Mi suegra no se inmutó por la debacle que ella causó. Tratando de involucrarme en más problemas, enfrentó un divorcio propuesta de mi suegro debido a sus acciones. Las mentiras que mi suegra había difundido para degradarme fueron expuestas por mi suegro y como resultado ella se fue rechazada por los vecinos. Actualmente mi exmarido y ella vive una vida miserable en un apartamento. Por otro lado, encontré con un nuevo trabajo y ahora disfruto de happy days con mi hija. Los lazos con mi exmarido y mi suegra se cortaron. La sonrisa de mi hija. Aumento de relaciones públicas, está haciendo muchos amigos en el preescolar y con entusiasmo me cuenta sobre su día. Planeo seguir trabajando duro para proteger esta sonrisa de mi hija y crear juntas